¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí se ve. Gracias. Entonces, hoy día vamos a hablar todo lo que comprende el sistema óseo. Entonces, radiográficamente hay que identificar algunas partes del hueso, ¿no? Siempre la parte de arriba vamos a llamarlo como la epífisis proximal, lo que está al centro, lo que viene a ser la diáfisis. Entre la epífisis y la diáfisis siempre vamos a encontrar lo que es la parte metafisiaria, ¿verdad? Y dentro de la diáfisis también tenemos la parte central, que es el canal medular, y la parte externa, que es la parte cortical, ¿no? Y hacia abajo es igual, va a seguir con la metáfisis y con la epífisis. Y en el caso de los niños vamos a tener las estructuras de crecimiento, los cartílagos o la fisis, y el periósteo, que van a ser la capa más externa que va a cubrir los huesos. Entonces, para valorar el sistema óseo tenemos varias métodos de imágenes para poder valorarlo. En la primera instancia va a ser la radiografía. Como ya hemos visto, la primera clase, la radiografía es un método de imagen barato que está prácticamente en todos los hospitales del país, en muchos lados. Y generalmente se pide como primer examen para ver lo que es el sistema óseo. Es una técnica no invasiva y lo que básicamente me va a servir es para poder valorar fracturas, malignidades, de repente algún trauma, luxaciones, subluxaciones, infecciones del hueso también me sirve para valorarlo, ciertas deformaciones o alteraciones de la morfología, para ver cómo está el niño creciendo y adecuadamente, y también para evaluar lo que son las prótesis y los implantes. Dentro de las desventajas también ya los hemos visto. Esto emite una radiación ionizante, por tanto es contraindicado en pacientes embarazadas y obviamente tiene su limitación con los tejidos blandos, ya que no me permite ver tan bien. Luego tenemos lo que es la ecografía, que en esta sí me permite ver mejor las partes blandas a diferencia de la radiografía. O sea, todo lo que es los ligamentos, los tendones, la grasa, los músculos, el cartílago, y sobre todo para áreas específicas, no para áreas de repente más pequeñas que yo quiero ver con exactitud. Es un método también barato, es inocuo, yo lo puedo hacer que mi paciente se mueva mientras yo estoy haciendo mi examen, también es no invasivo. Entonces, para la ecografía, básicamente yo quiero valorar todo lo que son las lesiones de los músculos, de los tendones, de las bursas, si es que de repente hay líquido como los quistes, para lo que es la luxación congénita de cadera, por ejemplo, y para hacer guías ecográficas tipo punciones, aspiraciones, ¿no? Y dentro de las desventajas, como ya hemos dicho, esto va a depender mucho de la persona que lo realice y de mi paciente, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son las desventajas y obviamente no atraviesa el aire ni el hueso, por lo tanto, de repente en esas áreas yo no voy a poder definir también las lesiones. Hay que recordar que en la ecografía los ligamentos y los tendones tienen que verse, me permite ver mayormente la anatomía en cortes más grandes, más extensos, más finos, y me sirve para ver todo lo que es patología del músculo, de los ligamentos, de los meniscos. Por ejemplo, es mi primer examen de elección. ¿No se me escucha? A ver. Ya chicos, ¿aquí me escuchan? Sí. Ah, ya, perdón, no sé qué pasó. Bueno, ¿en qué parte me quedé? En resonancia, creo, ¿no? No, en ecografía. En ecografía, ya. Sí, porque no se escuchó. Entonces, ya, ok, no hay problema. Entonces, la ecografía es otra técnica de imágenes que me permite ver mejor los plantes blandas a diferencia de la radiografía. Es decir, todo lo que son ligamentos, tendones, músculos, la grasa, los cartílagos, las fascias, ya que este examen es
me permite ver zonas más específicas, más pequeñas, por así decirlo, ¿no? Y obviamente una gran ventaja es que mi paciente se puede mover mientras yo hago el examen, entonces eso también me da gran ayuda diagnóstica. Entonces, la ecografía me sirve para ver todo lo que son lesiones, como les digo, en los músculos, en los tendones, en los ligamentos, en las sinovias, en las bursas, si es que de repente hay presencia de quistes, en la luxación congénita de caderas, para hacer guías ecográficas, por ejemplo, para hacer punciones o aspiraciones, para tomar biopsias, etcétera, ¿no? Y dentro de las desventajas es que obviamente esto depende mucho de la persona que lo haga, la ecografía, y de mi paciente también, ¿no? Que sea de repente adecuadamente preparado o que no sea de repente muy obeso, porque a veces la grasa me permite ver con cierta limitación. Y otra desventaja también es que esto no atraviesa aire ni hueso, por lo tanto, de repente algunas fracturas yo no las voy a poder ver en ecografía. Recuerden siempre que los tendones y los ligamentos se tienen que ver hiperecogénicos, normalmente en la ecografía, y está de más decir que de forma homogénea, igual que los cartílagos. Se tienen que ver hipoecogénicos, homogéneos, y los meniscos, si es que se ven, hiperecogénicos también y homogéneos. Luego tenemos lo que es la resonancia, que es otro examen bastante bueno que me permite ver de forma más extensa, acordes más finos, toda la anatomía. También no utiliza radiación ionizante, es una prueba no invasiva. Y también me sirve para ver lo que es patología muscular de los ligamentos, es el examen de lesión en las lesiones de meniscos, lesiones deportivas, los tendones, enfermedades articulares, para ver de repente alguna masa o tumores, infecciones, trastornos congénitos o estructurales. Y dentro de las desventajas es que obviamente es una prueba costosa, ¿verdad? Toma tiempo, no está en todos lados disponible. Y ya saben que si mi paciente de repente tiene algún implante, alguna prótesis, me va a generar un artefacto. Entonces, igual, en lo que es el T1, generalmente los tendones, los ligamentos y los meniscos me van a servir mejor para verlos en esta secuencia. En T2, generalmente para ver todo lo que es líquido, ¿verdad? Todo lo que es el cartílago articular también, la densidad protónica para focalizarme más la lesión, y en todas mis secuencias, estas estructuras se tienen que ver hipointensas normalmente. Luego tengo lo que es la tomografía, que como ya les he dicho y como siempre les digo, es pregunta de examen, la tomografía en generalidades me sirve para lo que es la planificación y estadificación quirúrgica, ¿no? Esa tomografía me sirve para ver bastante bien lo que es la cortical del hueso, aparte de las trabéculas, si es que de repente hay calcificaciones, como los cálculos, como ya les había dicho. Para ver fracturas comminutas es mucho mejor, obviamente, que la radiografía. Mi radiografía siempre va a ser mi examen inicial para las fracturas, por ejemplo, pero para el examen de elección siempre es la tomografía, ¿ok? Entonces, me permite reconstruir y ver varios cortes y también ver mejor los tejidos blandos en comparación a la radiografía. Entonces, acá puedo ver todo lo que son masas, tumores, infecciones, inflamaciones, traumatismos, lesiones de los tejidos blandos y si están extendiéndose hacia otros lados, pero como les digo, eso me va a servir para mi planificación y ese eje quirúrgico. Y entre las desventajas es que también emite radiación ionizante, es una prueba costosa, no hay en todos lados, e igual que en la resonancia me da de facto si es que mi paciente tiene algún metal, y el contraste, como ya les había dicho, ustedes ya saben cuáles son las contraindicaciones en qué tipo de pacientes. La radiología intervencionista también me sirve para hacer todo lo que son, como les digo, punciones articulares, aspirar, para tomar biopsias, de repente para hacer algún bloqueo nervioso, para hacer tomografías en las partes de las articulaciones, para las facetas articulares también, si las quiero bloquear, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un examen que me permite de forma muy precisa ir hacia la parte que yo quiero y controlarlo, y sobre todo que es repetible, ¿no? Yo lo puedo hacer varias veces porque lo estoy haciendo en el momento. Dentro de las desventajas es que generalmente tengo que aplicarle mi contraste, entonces ya saben en qué pacientes no pueden entrar con contraste para pregunta de examen, y también de repente si es que hay mucha manipulación me puede dar ciertos efectos adversos como inflamación, hemorragia, etc. La medicina nuclear también se puede utilizar para lo que es valorar el sistema óseo, por ejemplo, los tumores, como vamos a ver hoy día, las metástasis, súper importante, porque esta medicina nuclear me sirve para ver cómo está funcionando el cuerpo por dentro, cómo están activándose las moléculas, ¿ok? Entonces también me sirve para ver lo que es infecciones, artritis, enfermedades metabólicas y fracturas por estrés. Dentro de las desventajas es que, como ven acá, o sea, la parte anatómica es muy limitada, ¿verdad? Y obviamente no hay en todos lados ese tipo de examen y como les digo, también se aplica generalmente el contraste.
Entonces, cuando valoramos los huesos, tenemos varias incidencias de acuerdo a la estructura que queremos ver, ¿no? Generalmente, siempre se tiende a pedir dos incidencias, ¿no? La posterior anterior o anteroposterior, o sea, de frente, si es que el rayo viene por atrás o adelante, que es la más común. La lateral también, generalmente, estas dos son las que más se tienden a pedir siempre para comparar. Igual que como en la radiografía de tórax, ¿no? La oblicua, que es en la que yo le pongo cierto ángulo para ver alguna estructura específica. La axial, que es como si lo estuvieran viendo transversalmente, ¿verdad? Para ver también ciertas estructuras o articulaciones. La tangencial, que me sirve para ver las estructuras que son superficiales o que tienen posición elevada, por ejemplo, para lo que es la rótula, bastante importante. Y las incidencias en flexión o extensión, que se usan sobre todo en lo que es columna, tanto cervical como lumbar, para ver la movilidad articular. Entonces, en el hueso, normalmente ustedes ya saben cuál es la densidad normal del hueso. Cuando esta densidad está disminuida porque no hay suficiente masa ósea, se le va a denominar osteoporosis. Entonces, generalmente, esa es una placa normal, que tiene una adecuada densidad. Entonces, en la osteoporosis, ustedes van a ver que la densidad del hueso, en forma generalizada, está disminuida. Que las cortezas también están adelgazadas, que las trabéculas como que se van a perder y se van a hacer más delgadas. Hay otro término en cuanto a densidades que es la osteomalacia, que esta es porque no hay suficiente material osteoide para la mineralización, o sea, falta calcio para que el hueso se pueda formar. Entonces, esto, por ejemplo, se puede ver a una insuficiencia, aporte de calcio o de vitamina D en síndromes de malabsorción, ictericia atropía congénita, cirrosis renal tubular, hipocalcemia, hipofosfatemia, degradación hepática, etcétera, ¿no? Entonces, la radiografía igual, voy a ver que hay una densidad disminuida y que los huesos van a ser tienden a ser fracturas patológicas porque justamente no hay suficiente calcio. En algunos casos como que se pueden incurvar, ¿ok? Igual las trabéculas yo voy a ver como que están así, todas borrosas. Entre la parte de la corteza y la médula del hueso como que no va a haber una buena diferenciación. A veces las metáfisis como que tienden a abrirse, ¿verdad? Y las epífisis a veces también pueden como que ensancharse. Otro término que tenemos que conocer es la osteopenia. Si normalmente el hueso tiene, por ejemplo, cierta densidad X y la osteoporosis es menos 2.5X, la osteopenia es entre esta X y esta menos 2.5X, ¿ok? O sea, es entre ambos normal. O sea, también me va a dar disminución de la densidad mineral ósea, pero radiográficamente yo no puedo decir si es osteopenia o es osteoporosis. La única prueba que me va a confirmar es la densitometría ósea, ¿verdad? Entonces, generalmente esa osteopenia igual puede deberse a trastornos de la paratiroides, osteomalacia, tumores, ¿no? Y en general, igual, lo que voy a ver es disminución de la densidad de la mineral ósea. Y todo lo contrario, cuando mi hueso es muy... bueno, por favor. Gracias. Cuando yo tengo mis huesos más radiopacos, se va a denominar osteopetrosis, que van a parecer como si fueran mármol, ¿verdad? Entonces, a esos huesos se le denomina escleróticos. La esclerosis es que va a haber un aumento de la densidad, o sea, todo lo contrario a lo que hemos estado diciendo. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, van a ser más radiopacos, más escleróticos, esto no quiere decir que sean más fuertes, al contrario, esos huesos también tienden a hacerme bastante fracturas. Y todo lo contrario a la esclerosis es la osteólisis, porque mi hueso se está destruyendo y reabsorbiendo, entonces se va a ver más radiolúcido. En cuanto al eje de los huesos, ustedes saben siempre que los huesos tienen cierta alineación normal, ¿no? Si se va hacia un lado, ya sea para adentro o para afuera, como por ejemplo en el hallux valgus, entonces se me diría, ¿no? Si es valgo o en varo de repente, ¿no? Si se acerca a la línea media o se aleja. Igual, si yo lo veo del lado, si es que mi hueso está hacia adelante, anteversión. Si está hacia atrás, será retroversión. En cuanto a la columna, por ejemplo, ¿no? Si es que mi columna normalmente, ya saben que tiene que ser recta en una vista posterior anterior. Si es que yo veo una incurvación de la columna hacia algún lado, derecho o izquierdo, se le va a denominar escoliosis. Eso vamos a verlo mejor la próxima clase. Igual, en mis curvaturas normales, que yo tengo mi lordosis y mi sifosis, si es que hay un aumento de mi sifosis, también es anormal, ¿verdad? E igual de mi lordosis, también va a ser patológico. Y las luxaciones, que es cuando el hueso se sale de su lugar, que ahorita lo vamos a ver.
En cuanto a la morfología, los osteofitos o los exocitosis, que son estos callitos que van a salir en los huesos, esos picos del loro que algunos les dicen de forma coloquial. También lo que tengo es la anquilosis, que es la destrucción del hueso. Si es que falta algún hueso o de repente está atrofiado, igual atrofiagenesia, y si es que de repente en alguno de los dedos hay uno de más, polidactilia. Luego vamos a ver lo que son las articulaciones. Las articulaciones comprenden varias estructuras, ¿no? La primera es el cartílago, que es esta parte de acá, que es tejido conectivo elástico, que va a estar cubriéndome toda la parte de la articulación del hueso para que justamente esto amortigüe y no haya una fricción. El cartílago no recibe irrigación, por si acaso. Luego tengo lo que es la cápsula articular, que es esta vaina fibrosa que está rodeando mi articulación y que va a unir los huesos. Esa tiene dos partes, la capa externa fibrosa que me da la estabilidad y la parte interna sinovial que me va a dar líquido para que se pueda lubricar. Luego tengo lo que es la membrana sinovial que también va a estar cubriendo adentro de la cápsula y va a secretar el líquido sinovial. Los ligamentos, que es lo que une hueso con hueso, ¿verdad? Es tejido conectivo elástico, resistente, van a estar alrededor de la articulación para que la puedan sostener, estabilizarla y darle resistencia. Las bursas, que son esos espacios de líquido que están también alrededor de la articulación para que me pueda amortiguar y deslizar correctamente y no exista fricción. Los meniscos también me van a servir para amortiguar la articulación en lo que viene a ser la rodilla. Acuérdense que el examen de elección para meniscos es la resonancia magnética, ¿ok? Y generalmente el menisco que más se lastima es el menisco interno. En cuanto a los tendones, igual, ¿no? Los tendones es la terminación del músculo que lo está uniendo con el hueso. Es tejido conectivo que me va a controlar los movimientos y que me van a transmitir la fuerza de contracción muscular. Entonces, podemos clasificar a las articulaciones eh, de acuerdo a su movimiento. Si es que no tiene movimiento, se le denomina sinartrosis, generalmente las suturas del cráneo, ¿verdad? Anfiartrosis, que hay cierto grado de movimiento, como por ejemplo en la columna, ¿no? La columna puede extenderse, puede flexionarse, etcétera, ¿no? Y las diartrosis, que son las que tienen mucho movimiento, por ejemplo, el hombro y la cadera. Y de acuerdo a su composición también, puede ser fibrosa, si es que tiene colágeno, que esas no van a tener cavidad sinovial. Igual se pueden ver, por ejemplo, en las suturas del cráneo, las cartilaginosas, que su nombre lo dice, van a tener cartílago, tampoco tienen cavidad sinovial. Un ejemplo muy característico es la tibia peronea distal, ¿verdad? Y la sinovial, que tiene tejido conectivo, que voy a tener, esta sí tiene cavidad sinovial, va a estar rodeada igual por su cápsula articular, por ejemplo, el hombro y la cadera. Entonces les voy a dejar todas estas imágenes de cada una de las articulaciones para que ustedes lo revisen con más calma, porque es importante que ustedes sepan lo que es normal para después saber lo que es patológico. Entonces vamos a entrar a lo que son fracturas. Las fracturas es una solución de continuidad en el hueso, ¿verdad? O en el caso de los niños que también puede abarcar el cartílago de crecimiento. Entonces voy a ver que que mi cortical va a estar interrumpida, se va a ver como una radiolucidez que va generalmente de cortical a cortical. En algunos casos estas pueden ser fracturas rectas o pueden tener cierta angulación de acuerdo a la cortical y generalmente no hay esclerosis en los bordes. Entonces, de acuerdo a mi mecanismo de, de fractura, me va a dar cierto tipo de eje, ¿no? Entonces, si yo hago una torsión sobre el hueso, generalmente las fracturas que me dan son en espiral. Si es que hay un movimiento perpendicular, me va a dar generalmente fracturas transversas. Si es que yo oprimo, como que lo trato de achicar el hueso, generalmente me dan las fracturas oblicuas. Y si es que yo comprimo y lo muevo, generalmente me dan esas fracturas que se llaman en alas de mariposa, que ahorita las vamos a ver mejor. Entonces, para las fracturas, como les digo, generalmente mi primer examen que yo siempre tengo que pedir, pregunta de examen, es mi radiografía. Incluso les pueden poner como para confirmar también. Es bueno siempre pedirlo en dos proyecciones, la posterior anterior y la lateral, como por ejemplo les estaba diciendo, ¿no?
Si ya quiero de repente ampliar un poco más, yo puedo pedir mi tomografía, ¿no? Entonces, sobre todo para lo que son de repente fracturas dentro de la articulación o que sean fracturas complejas, como siempre, ya saben, para estadificar y la planificación quirúrgica, o de repente si es que tengo una duda diagnóstica con la radiografía. La resonancia también me sirve, como les estaba diciendo, para ver todo lo que son tejidos blandos, si es que la fractura de repente está comprimiendo la médula, o de repente en estadios tempranos, en las fracturas por estrés o patológicas que ahorita vamos a ver. La ecografía también me puede servir para las fracturas muy pequeñas, por ejemplo, las fracturas de los dedos, de la mano, del pie. Para eso me puede servir, por ejemplo. Y obviamente para si es que ver si está dañado los tejidos blandos. Y la gamografía, como les había dicho, para los cambios metabólicos, por ejemplo, en las fracturas de estrés. Entonces, las fracturas podemos clasificarlas eh, de acuerdo, por ejemplo, si es que están en contacto con el exterior o no. Si no están en contacto, generalmente son cerradas, ¿verdad? Tienden a ser fracturas simples, pero generalmente estas son las fracturas que me dan síndrome compartimental, que ahorita vamos a ver qué es. En cambio, si está abierto, si es que hay contacto con el exterior, si está expuesta, se le va a denominar abierta, ¿ok? Porque hay una solución de continuidad hacia la parte de afuera, hacia la parte blanda. Entonces, esta generalmente me tiende a dar osteomielitis, que es la inflamación del hueso. Si es que está en el mismo sitio del impacto, o sea, si yo me golpeo el brazo y ahí mismo es la fractura, es una directa, ¿verdad? Si es que la fuerza no es en el brazo, pero la fractura se produjo en otro lado, es una fractura indirecta. Y si es que es completa, si es que va de cortical a cortical. Si es incompleta, solamente va de cortical y como que se queda en la diáfisis, ¿ok? Y un ejemplo muy claro es el tallo verde, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, como les digo, hay varios tipos de fractura completa. La transversa, que es como si fuera una línea horizontal, es el tipo de fractura más estable. La fractura en alas de mariposa, que como les había dicho, tiene dos mecanismos de producción. Las oblicuas, que es como si fuera oblicuo, ¿no? Diagonal. Las que son impactadas, y es que unos como que se está metiendo en el otro, las espiroideas, que también que son por la torsión que les había dicho, las comminutas, que son fracturas que tienen muchos segmentos, generalmente múltiples, las segmentarias también tienen varios segmentos, pero son más grandes, a diferencia de las comminutas. Las comminutas tienden a ser más pequeñitas, ¿ok? Y las fracturas incompletas, como les estaba diciendo, el tallo verde o el leño verde es que va de la cortical y no llega a la otra cortical, ¿verdad? Se pierde en la diáfisis. Entonces, esto es muy característico de los niños, por si acaso. Luego tengo la fractura en torus o en rodete, que se va a generar por un mecanismo de compresión que me va a dar esa imagen como si fuera un abombamiento, ¿ok? Y por último, la deformidad plástica, ¿no? Que es como si se estuviera encorvando. Acá tampoco voy a ver tal cual una solución de continuidad de cortical a cortical, ténganlo en cuenta. De acuerdo a su relación con los fragmentos, si es que mi fractura está desplazada, puedo decir si es que está desplazada hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás, si es que tiene cierta angulación, o sea, si es que está formándome un ángulo más de 10 grados, por ejemplo, más de 30, más de 50. Si es que cuando hago mi fractura se acorta, o sea, se mete, como por así decirlo, se distrae, ¿verdad? Eso se puede hacer por separación o si es que cabalga, si es que está una sobre la otra, que se le denomina en bayoneta. Y también si es que rota hacia adentro o hacia afuera. Entonces, algunos tipos de estructuras especiales. Tenemos las fracturas por abulsión, que generalmente se dan en personas jóvenes o que son de repente deportistas de alto rendimiento, porque hay una fuerza muy grande que me va a traccionar y me va a arrancar un fragmento del hueso que va a estar unido generalmente a una cápsula articular, a un ligamento, algún tendón o alguna entesis. Entonces va a estar separado ese fragmento y generalmente tienden a inflamarse los tejidos blandos alrededor o pueden darme derrame articular, ¿ok? Entonces lo que va a hacer básicamente es que se va a desprender. Luego tengo lo que son las fracturas por estrés, que son cuando yo hago ciertas actividades que normalmente no suelo hacer o de forma muy repetitiva. Entonces esto se da a lo largo del tiempo. Entonces en la radiografía generalmente, a veces en etapas tempranas no se va a ver normal,
Ya más adelante, conforme pasan las semanas, los meses, puedo ver de repente ciertas reacciones periódicas que ahorita vamos a ver, puedo ver el callo de fractura o puedo ver incluso la misma línea de fractura, que como les digo, siempre es perpendicular al eje de la cortical. A veces como que se puede perder la densidad de la cortical también, puede aumentar la esclerosis o puede hacer reacción periódica, ¿no? Y en la resonancia, que se va a ver muchísimo mejor, es mi examen de elección, lo que yo voy a ver es, aparte de la fractura, es el edema circundante que hay de los tejidos blandos, o incluso si es que está comprometiendo mi médula ósea, y generalmente se va a ver como esta línea hipointensa en T1, y en T2 yo lo que voy a ver generalmente más es el edema, ¿verdad? Hay una clasificación en los niños que se llama la Salter-Harris. El tipo 1 es cuando la fractura involucra el cartílago de crecimiento. El tipo 2 es cuando involucra el cartílago de crecimiento y se va hacia arriba, o sea, hacia la metástasis. Esa es la más común de todas, por si acaso. El tipo 3 es al revés. Involucra el cartílago de crecimiento y se va hacia la epífisis. El tipo 4, que es epífisis, metáfisis y fisis. Y por último, la 5, que es por compresión, ¿ok? Apréndanselo también. Entonces, otros signos indirectos que me pueden decir si es que hay fracturas, por ejemplo, en las fracturas incompletas, como les digo, a veces es un poquito difícil de ver, es que las partes blandas generalmente están hinchadas, o puedo ver que hay derrame articular, puedo ver que hay cierta deformación o desplazamiento, o como les decía, ¿no? La reacción perióstica o el edema óseo, que ahorita vamos a verlo. Entonces, cuando vamos a ver una fractura, hay que decir, es una fractura, por ejemplo, en el tercio medio del fémur, transversa, solamente involucra un segmento, este, es transversal, horizontal o oblicua, no hay acortamiento y si es que hubiera complicaciones. ¿Ok? Ese cuadrito también siempre se los van a preguntar. ¿Cómo puedo diferenciar una fractura, por ejemplo, por abulsión, que me arranca un segmento del hueso, y mis huesos sesamoideos o mis huesos accesorios? Generalmente la fractura, la interrupción de la cortical va a ser abrupta, en cambio en los sesamoideos no lo va a ser. Las fracturas generalmente no son simétricas, ¿verdad? Los huesos sesamoideos sí, generalmente los voy a ver en los dos lados, por eso siempre es importante comparar ambos lados. Generalmente las fracturas pues son toscas, son feas, irregulares, en cambio los huesos sesamoideos no, son todos bonitos, bien delimitados, ¿verdad? Y generalmente las fracturas no tienen un fragmento óseo de la cortical completa en todo su perímetro, en cambio los sesamoideos sí. Entonces, algunas complicaciones de las fracturas es la pseudoartrosis, quiere decir que no se va a pegar mi hueso, me va a dar una falsa articulación, por eso se llama pseudoartrosis. Entonces van a haber varios tipos. En patas de elefante, que es como si las puntitas de la epífisis estuvieran para afuera, simulando unas patas de elefante, que generalmente es por una mala inmovilización, ¿verdad? También tengo las atróficas, que es como que me falta parte del hueso, por ejemplo, cuando no hay una buena tracción, o las flotantes, ¿no? Que está literalmente en el aire el hueso, generalmente muy asociado a lo que es osteomielitis. El retardo de la consolidación es cuando mi fractura sí llega a pegar, pero se demora mucho. Generalmente tarda más del tiempo de lo debido, más del doble. Por ejemplo, si una fractura de manos se tiene que consolidar en 4 meses y pasan 10 meses y la fractura todavía no se termina de pegar, eso es un retardo de la consolidación. Luego tengo lo que es la consolidación viciosa, que es que mi fractura sí pega, pero pega chueca, ¿ok? La osteoporosis traumática, que generalmente es por una inmovilización prolongada, y la osteomielitis, que les decía que es la inflamación de los huesos, como vemos acá, que se va a ver generalmente como reacciones periósticas y puede involucrar incluso partes blandas. Y como les digo, esto generalmente es debido por fracturas expuestas, ¿ok? Otras complicaciones que son más clínicas, no son tanto radiológicas, es la necrosis avascular, que sea característico, pregunta examen en los cuellos, por ejemplo, cuello del húmero, cuello del fémur, en el astrágalo, en el escafoides. El síndrome compartimental, que también es una emergencia traumatológica, ¿no? Que es que mi paciente de repente le pusieron un yeso muy cerrado y aparte del dolor de la fractura va a venir con un dolor inexplicable, incluso no van a haber pulsos, parestesias, etcétera, ¿no? La atrofia de Sudeck, la embolia grasa, otras complicaciones que, como les digo, esto ya va más del curso de traumatología. Y por
último, las luxaciones y subluxaciones. Las luxaciones simplemente es que el hueso se sale de su lugar, ¿ok? Entonces, para yo decir si es una luxación, por ejemplo, anterior o posterior, siempre me voy a guiar del segmento distal. Por ejemplo, en el hombro, yo tengo mi cavidad glenoidea y el húmero. Si el húmero se está desplazando hacia adelante, yo voy a decir que es una luxación anterior de hombro, ¿ok? Si se va hacia atrás, es una luxación posterior de hombro. Entonces, si es que cuando el hueso se sale ya no hay contacto total con la superficie articular, eso se le denomina luxación. Pero si es que el hueso se sale, pero todavía hay cierto contacto entre las articulaciones, entonces a eso se le va a denominar subluxación. La luxación más común en los adultos es la luxación posterior de cadera y en los niños es la luxación de codo. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si no, para pasar a tumores óseos. ¿Podrías repetir el de niños, por favor? La Sí, claro. luxación más frecuente. Luxación. Ah, ya. La luxación más frecuente de niño es la luxación de codo, que generalmente es una subluxación de la cabeza del radio. Le dicen el codo de la niñera. Eso es más de traumatología, pero o sea, es para que ustedes lo sepan en generalidades. ¿No? Que te viene el caso clínico típico que te preguntan, viene mamá con el niño porque lo jaló del brazo y sintió que algo se salió. Ah, es una subluxación de la cabeza del radio. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a entrar ahora a lo que son los tumores óseos. Los tumores óseos, primero que nada, los más frecuentes son los metastásicos. ¿Ok? Ahorita vamos a ver los tumores secundarios que se originan, perdón, los tumores secundarios que son los metastásicos son los más frecuentes, pero ahorita vamos a ver los tumores primarios que son propios del hueso, que no viene de otro tipo de cáncer, sino es propio de mi sistema óseo. Entonces, hay que ver varias características de esos tumores para poder hacer mi diagnóstico, que ahorita lo vamos a ver uno por uno. Y les voy a dejar también estos cuadros para que ustedes vean la diferencia por edades, porque esto me orienta bastante a cierto tumor óseo y por la localización en los huesos. Hay ciertos tumores que son característicos de las epífisis, ciertos tumores característicos de las metáfisis y ciertos de las diáfisis, ¿ok? Entonces, es un poquito engorroso aprendérselo, pero les va a ayudar bastante cuando ustedes quieran hacer su diagnóstico. Entonces, como les estaba mencionando, ya habíamos adelantado, si las lesiones son osteolíticas, va a parecer como si me estuviera quitando el hueso, ¿no? Como si estuviera destruido, como si estuviera como que agujereado. Todo lo contrario, si es una lesión esclerótica o blástica, que también le dominan, es como si hubiera más hueso, ¿verdad? Como si se estuviera formando más, como si estuviera como que más duro, más radiopaco, ¿no es cierto? Y mixto, que tiene tanto componente osteolítico como componente osteoblástico, lítico-blástico, lítico y blástico, ¿verdad? Luego tengo la zona de transición, que es la parte entre el tumor y el resto del hueso. Si tengo una transición estrecha, es decir, que es abrupta, generalmente esto me indica que son procesos benignos, ¿ok? Que tienen crecimiento lento. Yo puedo diferenciar bien mi lesión y puedo ver dónde comienza el hueso sano, ¿ok? Entonces, eso puede ser con bordes escleróticos o no. Y al contrario, si yo veo que es como si fuera un degradé, que no puedo diferenciar dónde comienza, dónde termina mi lesión ósea de mi hueso normal, a eso se le denomina una zona de transición amplia. Generalmente son tumores malignos que crecen muy rápido y que son agresivos. Luego tengo la reacción perióstica, que es lo que les estaba diciendo. El periósteo es la capa de afuera de los huesos, que generalmente está más en los que vienen a ser los huesos largos, ¿no? El radio, el fémur, etc. Generalmente el periósteo no tiene que verse en la radiografía. Si es que se ve, definitivamente es anormal porque ha habido algún estímulo, algún trauma, alguna infección, algo que está haciendo que mi periósteo se vea en la radiografía. Esto obviamente va a estar determinado por la agresividad del tumor, la intensidad, la duración de la agresión y generalmente, por ejemplo, en los niños, esto puede verse mucho antes que en los adultos y puede simular que es más agresivo porque en el niño los huesos están constantemente
esté construyéndose, no es parte de su formación. Entonces puede simular esto. Entonces hay varios tipos de reacciones periósticas. Ahorita vamos a ver cada una de ellas, ¿ok? Entonces la reacción perióstica benigna, continua o sólida es que cuando generalmente ha habido una irritación que es de bajo grado, o sea, generalmente son procesos lentos, benignos, que me va a dar tiempo para que mi corteza pueda volver a formarse. Entonces hay varios tipos. Mi corteza delgada, solamente voy a ver como que cierta elevación pequeñita, por ejemplo, en los quistes óseos, en las fracturas de estrés, como les había dicho, en la osteomielitis, en el granuloma eosinofílico. Si ya es como que una elipsis, generalmente se ve en lo que es el osteomastoide, en el osteoblastoma y en la osteomielitis. Y si se ve así como que ondulante, que son más de 1 centímetros, pues se ve, por ejemplo, en lo que es la osteodistrofia pulmonar. Y al contrario, la reacción perióstica maligna o discontinua se da generalmente en procesos muy expansivos, muy agresivos, muy rápidos, ¿ok? Entonces, una de las más comunes, por ejemplo, es la laminada, la laminar o en capas de cebolla, porque va a aparecer como varias líneas así, ¿no? Típico del sarcoma de Ewing, la osteomielitis aguda, osteosarcoma, el granuloma eosinofílico, las fracturas por estrés, la osteopatía neumática. Luego tengo lo que son espiculadas paralelas o cabellos rizados, que es como si estuvieran saliendo las líneas del hueso, ¿no? Por ejemplo, en el sarcoma de Ewing también se puede ver, en la sífilis, en la talasemia, en la miositis. Entonces, tengan cuidado, no todo es solamente por tumores óseos, puede ser también por otras enfermedades. La compleja en rayos de sol, que va a parecer como si fuera un sol naciente, también le dicen, ¿verdad? Característico del osteosarcoma, de las metástasis osteoblásticas, a veces también del sarcoma de Ewing. El triángulo de Codman, que es esta protuberancia que se ve acá, que forma un triángulo, ¿verdad? Del periósteo. Generalmente también en procesos malignos, inflamatorios o en el hematoma subperióstico. Y otro que le llaman el contrafuerte, que no se ve tan común, que generalmente se ven procesos que tienden a ser benignos también. Luego mi lesión tengo que verla de acuerdo a la destrucción que me da, es decir, a la parte de adentro. Si me da un patrón geográfico, que es como el que se ve acá, que es así bien delimitado, generalmente me está indicando que son lesiones benignos, que no son agresivos, y eso puede ser generalmente con bordes escleróticos, sin bordes escleróticos, o a veces también pueden ser mal definidos. Luego tengo el patrón apolillado, que es como si hubieran venido varias polillas y se hubieran estado comiendo los huesos, ¿verdad? Que también generalmente me está indicando malignidad y que generalmente se van a ver así como esas lesiones pequeñas mal delimitadas. Y luego tengo el patrón permativo, que también me indica malignidad casi siempre, que van a ser todas estas lesiones también mal definidas, pequeñas, a lo largo del hueso. De acuerdo a la matriz del tumor, también puedo decir si es que es matriz condroide, porque generalmente hay como una calcificación en mi lesión, que se van a ver bastante característico como una palomita de maíz, ¿verdad? Como el popcorn, que habíamos visto también que se veía en el tórax, ¿verdad? En el hueso también puede darme este signo. Eso se ve, por ejemplo, en el condroma, osteocondroma, condroblastoma, condrosarcoma. Luego tengo el osteoide, que es como si estuviera, perdón, este es el osteoide, como si estuviera aumentado la densidad del hueso o de repente en mis tejidos blandos, que pareciera como si fuera más, ¿no? Más, como si hubiera más hueso. Entonces se ve, por ejemplo, en el osteoblastoma, en el osteosarcoma. A veces también me puede dar una imagen como en nube, si es que es inmaduro, o maduro, como si se estuviera formando de la cortical. Y la fibrosa o en vidrio deslustrado, que se va a ver como mal definido, mal delimitado, por ejemplo, en los tumores fibrosos. Entonces, el tumor benigno más frecuente es el osteoma osteoide. Este tiene prevalencia igual en ambos sexos, generalmente aparece en los niños, y cuando llega a cierta edad y los niños dejan de crecer, el tumor se queda ahí, ¿no? Entonces, generalmente se ve en la cabeza, por ejemplo, en los senos paranasales, en parte de la bóveda, a veces se ve en la mandíbula, en la nariz. Entonces, es un tumor bastante característico, ¿verdad? Si es que está en el canal medular, se le denomina islas óseas. Si es que está en la médula central, se le dice osteoma maduro. Entonces, yo lo voy a ver como esas lesiones generalmente redondeadas, radiopacas, como si fuera un pedículo, ¿verdad? Y en la resonancia generalmente se tienen que ver hipointensos y en la gamografía captan levemente el contraste.
Luego tengo el encondroma, que es un tumor también benigno del tejido cartilaginoso y hialino intramedular. Generalmente tienden a verse en las partes distales, como las manos y los pies, y se ve sobre todo en los niños o en las personas jóvenes a predominio de los varones. Entonces, generalmente yo lo voy a ver como esas lesiones líticas que son adecuadamente delimitadas del hueso. A veces pueden tener calcificaciones en anillo o espiculadas. En T1, como se ve acá, generalmente tiende a verse hipointenso o de repente es intenso. En T2 tiende a verse hiperintenso. A veces puede verse como focos hipointensos si es que tiene matriz condroide, como imágenes en anillos o en arcos, y con contraste generalmente van a realzar los bordes, los tabiques o estos anillos y arcos que les digo. Luego tengo lo que es el fibroma, que son lesiones de la vaina tendinosa que también generalmente se ven en personas jóvenes a predominio de los varones. Tienden a verse en las articulaciones pequeñas, sobre todo, por ejemplo, en los dedos, también en en las manos, en las muñecas, o de repente en las rodillas, en el hombro, en el codo, los tobillos, ¿no? Entonces, generalmente se ven en T1 como esas lesiones hipo o isointensas, en T2 ciertamente heterogéneas, y con el contraste pueden o no realzar, es muy variable. Y en la ecografía igual, yo lo voy a ver de densidad fibrosa, ¿verdad? Porque esto se le denomina fibroma. Luego tengo el quiste simple, su nombre lo dice, es un tumor benigno, generalmente es asintomático, se da sobre todo en lo que son en niños o a predominio de varones. Entonces, lo que yo voy a ver es un quiste tiene aire, ¿verdad? Entonces se tiene que ver una lesión radiolúcida, generalmente bien delimitada. La zona de transición es estrecha, ¿verdad? Yo puedo diferenciar bien dónde comienza y dónde termina. Generalmente pueden tener ciertos bordes escleróticos a veces o pueden expandirse con el adelgazamiento del endostio. Entonces hay un signo que se llama el del fragmento caído, que es como si estuviera dependiente, ¿verdad? De la lesión, como si pareciera que hubiera una fractura a través de esta, o el signo de la burbuja, ¿no? Que es que se ve aire adentro. En la resonancia en T1 generalmente hipointensos, en T2 hiperintensos y si captan contrastes de forma periférica. Ahora sí entramos a los malignos, el osteosarcoma y probablemente el tumor más preguntado en lo que es huesos. Generalmente es un tumor que se ve eh, en los niños, ¿ok? O en los adultos jóvenes. Entonces, radiográficamente voy a ver característico la reacción perióstica en el sol naciente o de repente el triángulo de Codman, ¿ok? Muy, muy característico que les pregunten esto. También me puede dar las capas de cebolla, pero es menos frecuente. Generalmente, si se dan cuenta, la zona de transición es amplia, ¿verdad? Parece como si estuviera medio apolillado incluso. Puede destruirme la parte de la médula y de la corteza del hueso. A veces generalmente viene como una masa de tejido blando y la matriz generalmente es mal definida, como si fuera media esponjosa. Puedo tomar la tomografía también para ver, para hacer mi estadiaje o de repente para tomar una biopsia. Y en la resonancia generalmente, si son calcificaciones, generalmente se ven hipointensos en T1 y en T2. El tejido blando, que no está mineralizado, generalmente se ve isointenso en T1 e hiperintenso en T2, ¿verdad? Si es que tiene hemorragia, va a depender. El edema también generalmente se ve isointenso en T1 e hiperintenso en T2. Y con contraste generalmente van a realzar los componentes sólidos. En niños, el tumor más preguntado es el sarcoma de Ewing. Entonces ya saben cuáles dos sí o sí tienen que aprenderse. Ese tumor es radiosensible, también pregunta de examen. Entonces, por eso les digo, es importante que se lo aprendan qué tumores me dan en los adultos y qué tumores me dan en los niños, ¿ok? Tienen que aprenderse por lo menos esos dos fijos. Entonces, en la radiografía generalmente voy a leerlo como una lesión radiolúcida de aspecto apolillado hacia la parte sobre todo de las diáfisis, ¿ok? Y que generalmente me da la reacción perióstica en capas de cebolla. Aquí sí también pregunta de examen, esa es la reacción que me da en el sarcoma de Ewing. También me puede dar el sol naciente, el triángulo, pero sobre todo las capas de cebolla. A veces también pueden tener cierto grado de esclerosis o pueden expandirse o tener componentes quísticos. Y en T1 generalmente se ven hipo o isointensos respecto al músculo. En T2 se ven hiperintensos heterogéneos y el contraste que captan es también heterogéneo.
Luego tengo el tumor de células gigantes. Es un tumor considerado benigno, pero se comporta maligno porque es muy agresivo, ¿ok? Pero no da metástasis, entonces por eso es benigno. Generalmente se da hacia la parte de las epífisis en personas jóvenes y ese es el único tumor que es más en mujeres, por si acaso. Entonces, en la radiografía se va a ver como esta lesión grande, osteolítica, con bordes escleróticos que no son tan bien definidos. A veces puede irse hacia la parte subfrontal, hacia la parte como que de la corteza, ¿verdad? O de repente, si es que es en los niños, hacia la parte de la fisis. Incluso como que se ve que la cortical está adelgazada. Adentro también puede tener como estas trabéculas que tiene por dentro y también pueden generar fracturas patológicas u otras reacciones periósticas. En T1 generalmente se ve hipo o isointenso, en T2 se ve hiperintenso de forma heterogénea y con contraste va a realzar solamente los componentes sólidos. El otro tumor maligno que tengo es el condrosarcoma, que también se da en personas un poco más mayores, 40, 50 años, también en los huesos largos o también de repente en la columna, a predominio de hombres. Entonces generalmente se ven como estas lesiones tipo popcorn, ¿verdad? Bastante características, la palomita de maíz, porque tiene matriz condroide. Me va a dar pues estas, como es condroide, generalmente se ve como esta imagen lítica, a veces pueden expandirse hacia tejidos blandos, puede hacer como un scalloping profundo, o también me puede dar como este aspecto tipo apolillado que se ve mejor acá, y a veces también se ve la brecha entre la cortical. En la resonancia igual, generalmente en T1 se ve hipo o isointenso, en T2 se ve hiperintenso, donde no hay calcificaciones, y con el contraste generalmente es de forma heterogénea, moderadamente, generalmente lo que realzan de repente son los septos, o si es que tuvieran igual anillos y arcos, y con el eco gradiente, que es otra secuencia, generalmente va a realzarse la parte que está calcificada, ¿ok? El otro tumor que tengo es el fibrosarcoma, que también es un tumor maligno de los fibroblastos. Generalmente se ven, por ejemplo, la enfermedad de Payet en pacientes que han recibido radiación, osteomielitis crónica en personas también de 30 a 60 años, a predominio de hombres. Entonces, en la radiografía se ven como esas lesiones con amplia zona de transición, ¿verdad? No veo dónde comienza, no veo dónde termina, es una lesión destructiva. Puede haber secuestro óseo, como se ve acá, que es como si le quitara, ¿verdad? Si le quitara el hueso, por eso se le llama secuestro. O pueden hacerme otras reacciones periósticas y a veces pueden extenderse hacia las masas, hacia el tejido blando o hacia el hueso. Y generalmente se ve acá, en T1 se ve isointenso, en T2 hiperintenso y con contraste generalmente de forma heterogénea. Entonces acá un cuadrito con todas las lesiones para que ustedes lo vean por edad, las características más importantes de cada uno, para que lo lean con más calma. Y por último vamos a ver las alteraciones óseas congénitas, ¿ok? Una de las más comunes es la condroplasia, ¿no? Probablemente todos hemos visto o conocemos a alguna persona con esta patología. Es un trastorno genético congénito, ¿no? A los que le dicen los enanitos, mal dicho, ¿verdad? Es la displasia esquelética más común. Entonces, en lo que es cráneo y cabeza, voy a ver, ustedes han visto, pues, ¿no? Su fascia que ellos tienen es una imagen muy característica, ¿no? Lo más común es esta retrusión medio facial, ¿no? Que es, acá va a estar como que deprimido hacia el puente de nasal y la parte frontal va a estar protruido, ¿verdad? Y la cabeza va a ser relativamente grande, pero la base va a ser pequeña, ¿no? Por eso les da esa fascia característica que ellos tienen. Generalmente el agujero magno viene a ser estrecho o puede, la médula puede torcerse en algunas veces. Me puede dar hidrocefalia, o sea, va a haber un aumento del líquido entre los ventrículos. También puedo ver que la fontanela anterior sea grande. Ustedes saben que las fontanelas a cierta edad se tienen que cerrar. En esas personas incluso pueden estar abiertas hasta los 6 años. En lo que viene a ser la columna, igual puedo ver un scalloping vertebral posterior. Voy a ver que hay una disminución entre pedículo y pedículo, ¿verdad? Sobre todo hacia la parte baja entre L5 y S1. Voy a ver que hay una cifosis toracolumbar, ¿verdad? Que ya les había dicho que a veces me da vértebras en forma de bala porque están hipoplásicas. También a veces puede haber engrosamiento de las láminas, los discos pueden estar ensanchados
y también el canal del pedículo puede estar estenosado. Y en lo que viene a ser el tórax en pelvis, generalmente las costillas anteriores van a estar ensanchadas, ¿verdad? Y también van a estar, en las anteroposteriores van a estar estrechadas. En cuanto a la parte de la pelvis, la parte del acetábulo, si se dan cuenta, está aplanado, ¿verdad? Va a estar como horizontalizado. También la parte de ilíaco, de los alerones, se van a ver como cuadrados. Me da una imagen como de Mickey Mouse, que le dicen, ¿verdad? La pelvis va a tener una forma característica en tridente, ¿ok? Porque es pequeña. Y también el agujero pélvico me va a dar esa imagen en copa de champán, ¿verdad? Que se ve acá bastante característico. Y las muescas acroiliacas también tienden a ser cortitas. Y finalmente en las extremidades, generalmente voy a ver que la parte metafisiaria está ensanchada, ¿verdad? Que me da el hueso en trompeta, que le dicen, como más o menos se ve acá. Generalmente el fémur tiende a cortarse de forma rizomélica o el húmero también. El peroné generalmente tiende a ser bastante largo, ¿verdad? Si se dan cuenta, el peroné siempre es un poquito más pequeño que la tibia, pero en ese caso no, y sobre todo a lo que es la parte de la meseta de la tibia. La mano también me va a dar esa forma como si fuera en tridente, porque son manitos que son cortas y los dedos también, ¿ok? También me puede dar este signo del chevron, que es esta parte del cartílago de crecimiento que tiene una forma de V invertida, que sobre todo se ve en lo que es el fémur distal, y los metacarpos y las metatarsofalángicas generalmente son cortas, ¿no? Que ya les había dicho que me da esta imagen característica en tridente. Luego tengo lo que es la osteogénesis imperfecta, que también es una patología congénita, genética, por una normalidad en la producción de colágeno de tipo 1. O sea, sobre todo se va a ver patología en el hueso y en el tejido conectivo. Característica pregunta de examen es que les diga paciente con dolor de huesos, que tiende a ser fracturas, que tiene la esclerótica azul y que tiene dificultad auditiva. Lo primero que ustedes tienen que pensar es en una osteogénesis imperfecta, ¿ok? Sin haber incluso visto la placa, es más clínico, es bastante característico. Entonces, en la cabeza generalmente voy a ver que puede haber una invaginación basilar hacia la parte del cráneo, como que me va a dar estos huesos que como que parecen gusanos, ¿verdad? También pueden hacer cifoescoliosis, como les digo, como son huesos muy frágiles, pueden fracturarse o me pueden dar incluso vértebras de pescado, que se van a ver como la colita del pez, o incluso puedo ver otoesclerosis, o sea que la parte del oído se va a esclerosar. En el tórax y el pelvis, como ya hemos visto en la clase de mediastino, me parece, el pectus puede ser excavatum o carinatum, ¿ok? Y las costillas generalmente, si se dan cuenta, no son costillas rectas, ¿no? Sino son como que medias onduladas, que se les dice en acordeón, y que también van a ser mucho más delgadas si se dan cuenta de lo normal. También a veces el acetábulo puede estar protruido y bastante característico también es que me da una coxa vara, o sea, como que se estuviera yendo hacia afuera, ¿verdad? La parte de la cadera. Y en forma general, en las extremidades, como ya les había dicho, la osteoporosis, que generalmente me tiende a hacer las fracturas, y los huesos en las extremidades tienden a estar muy, muy deformados. O sea, pero es una deformación, así como lo ven acá, así se ven en esas personas, lamentablemente. Las corticales también voy a ver que están adelgazadas, a veces me forman como si fueran estos callitos. Y voy a ver otra cosa importante, todas estas áreas radiolúcidas que tienen como que trabéculas escleróticas también es bastante característico en la osteogénesis imperfecta. Pero si es que ya han recibido tratamiento, sobre todo con bifosfonatos, me van a dar estas líneas radiopacas que les dicen en rayas de cebra, ¿ok? Que son escleróticas. Y también me da pseudoartrosis en sitios de fractura. Y por último, la mucopolisacaridosis. También es una patología hereditaria porque se acumula muchas enzimas hidrolasas lisosomales que me van a dar varias manifestaciones. La más común es la tipo 1 y la tipo 4. Entonces, porque hay varios tipos de mucopolisacaridosis. Entonces, yo les he traído acá como que lo que se puede ver en todos los tipos, a grandes rasgos, ¿ok? Generalmente el cráneo puede ser muy grande o puede adoptar una forma como en balón, ¿no? Dolicocefalia. La silla turca, que es esta parte de acá, tiene esta forma de J. La parte de las corticales también pueden estar como engrosadas, pueden tener ciertas anomalías faciales, ¿no? Miren toda esa mandíbula, de hecho que no se ve normal, ¿no? O sea, parece como si fuera media cuadrada, muy grande.
La parte de los senos mastoideos y los senos paranasales también van a estar poco neumatizados. Y como les digo, generalmente como se ve muy grande, se le denomina prognatismo, ¿no? Y generalmente, como también vemos acá, los dientes van a estar separados, no llegan a juntarse, ¿no? Todos estos son los dientes y acá son los de abajo. Entonces están separados. En el tórax y el pelvis, generalmente lo que yo veo son las costillas, que son en paletas, que son ensanchadas hacia la parte de adelante y adelgazadas las de parte atrás. Ya saben que esa es una radiografía posterior, ya saben que estas son las posteriores, ¿verdad? Y las que vienen así en diagonal son las anteriores. También las clavículas, si se dan cuenta, son muy gruesas, pero son cortitas, ¿ok? Los alerones del ilíaco generalmente tienden a ser también redondos. La parte del ilion también puede estar adelgazado. Puede generarme displasia de cadera, que eso ya lo vamos a ver después de el parcial, pero es como que uno de los huesos, si se dan cuenta, no está encajando, ¿verdad? Con la articulación de la cadera. También el acetábulo puede estar hipoplásico, o sea, no está formado adecuadamente. La parte de la epífisis del fémur también puede estar subdesarrollada y generalmente me tienden a hacer hacia adentro, coxa, valga, ¿ok? Y por último, en la columna y extremidades, generalmente existe cierta inestabilidad entre el axis y el atlas, incluso en la médula puede senosarse y la puede comprimir, me puede dar síntomas neurológicos, ¿verdad? Voy a ver esta jiba toracolumbar, que se va a ver como esa prominencia hacia la parte de la columna. Puedo ver ciertas malformaciones de las vértebras, ¿verdad? Como se ve en ambos lados. Acá también puedo ver que las epífisis de los huesos largos generalmente tienden a estar hipoplásicas, ¿verdad? En el fémur generalmente el cuello va a ser largo y corto y tienden a ser en la rodilla genovalgum, ¿ok? O sea, hacia adentro. En el cúbito y el radio generalmente me va a hacer una deformidad en V, de forma hipoplásica. En las manos y en los pies generalmente los huesos son irregulares, hipoplásicos, igual que las metacarpo y las metatarso también generalmente vienen a ser de forma puntiaguda y las falanges incluso me pueden aparecer como si fueran unas balas. Entonces, eso sería todo por hoy. Ha sido bastante extenso.